Soberano Dios, te damos gracias, Señor, porque cada día nos sorprende más de ver tu misericordia, tu soberanía. Tu palabra dice, mía la venganza, yo pagaré. Solamente debemos de estar confiados en ti, en tu omnipotencia. Todo lo sabes, todo lo ves. Y qué bueno es descansar en ti, Señor. Somos como el monte de Sión los que confiamos en ti. Padre, guíanos en esta noche para la terminación de este libro de liderazgo y trae sabiduría a nosotros, Señor, y que podamos ser entendidos en conocer lo que está pasando en el mundo, Señor, y lo que está pasando en la iglesia, ¿no?, del Señor Jesucristo, fortaleciéndonos cada día más para estar tan cerca a ti, Señor, que podamos sentir tu palpitar. Gracias por cada hombre de valor, Señor. Gracias por el pastor Sergio, que ha colocado su fe en ti, Señor, en estos momentos tan difíciles. Oramos, Señor, también por el mundito, Señor, por la pérdida de su suegra y por todos los que están padeciendo alguna necesidad. Tú eres el que suple toda necesidad a tu pueblo. Hoy queremos bendecirte, Señor, y escuchar de tu boca, Espíritu Santo, lo que tienes para nosotros en este día. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Entonces, Julito, arrancas tú con el capítulo número 1. El capítulo número 1 de liderazgo eficaz lo presentó Julio Barberi, que es el trabajo duro. Hay 5 preguntas. Tú No, escoges la... el trabajo duro lo presentó el pastor Edwin, entonces no sé si Gio quiera exponer No, una de las preguntas que hay ahí. Yo puse no. fue la administración. ¿Tú expusiste cuál? No, La no, no, admini- no. No, la administración la expuso Edwin, lo tienes al contrario. Yo tengo mis notas bien, con toda seguridad. La administración la expuso Edwin y tú expusiste el trabajo duro. Tanto ¿Quién fue el recuerdo que primero? expusiste el trabajo duro Sí. que en algún momento hablamos de las cosas que tú hacías sin necesidad de que hubiese una compensación de por medio. Ya me acuerdo de esa parte. Entonces, Julito, en la página 32 hay 5 preguntas. Tú lo preguntaste. De pronto no te acuerdas, pero bueno, te voy a hacer las preguntitas y tú me dices cuál de las preguntas quieres contestarnos para que nos ayude a guiarnos aquí en el tema, sobre todo los que no estuvieron. Como empleado o jefe, ¿qué opinión crees que tiene la gente de tu ética laboral? ¿Esa te parece? O esta que yo creo que esta la habías, esta sí, la segunda la habías Alfonsito, contestado. yo creo que las está buscando en el libro. Él tiene el libro ahí en su poder. Búscala en la página 32, Julio. ¿Lo No, tienes no, ahí a la mano? yo ya tengo la pregunta. Ujú. Yo creo que la pregunta, una pregunta muy importante aquí, ya me acordé que sí, claro, este fue el tema que yo vi. Claro. Es la número 3, Ajá. donde dice, Te la leo. ¿Te parece? ¿te consideras un candidato para que el favor y el respaldo de Dios se manifieste en tu vida por la manera en que hace las cosas? Eh, Esa es la pregunta. Esa es la Entonces, pregunta. ¿cómo es la temática? ¿Yo hago la pregunta o qué? ¿O yo No, la hago y la tú la respondo? haces y la respondes. Tú la haces y la respondes. Si alguien tiene un comentario sobre la pregunta, fabuloso. O sea, esa es la idea de que por lo menos una pregunta quede resuelta de cada capítulo. Bueno, entonces, yo personalmente, si esa pregunta, digamos, viene para mí, yo pienso que sí. Yo me considero que soy un candidato, porque primero que todo, yo he trabajado para tener el favor de Dios y todo va relacionado con esta palabra que dice, los íntegros alcanzarán el favor de Dios. Entonces, eh, para uno obtener el favor de Dios, hay que ser íntegros. Y la integridad cuesta, cuesta mucho. Hay que trabajar por la integridad. Entonces, no es como la gracia. La gracia es un don inmerecido y nosotros recibimos la gracia gratuitamente, porque el Señor pues nos cubrió en la cruz y nosotros somos
salvos por gracia. Básicamente nosotros lo único que tenemos que hacer para obtener la gracia de Dios es arrepentirnos, es pedir perdón y corregir nuestra vana manera de vivir. Entonces, la gracia, prácticamente nosotros no hacemos nada. Buscar la presencia de Dios, pues yo creo que todos de buena manera tenemos acceso a través de Jesús, buscar la presencia de Él, tener la presencia del Señor Jesucristo, pero yo creo que el favor de Dios no lo tiene cualquiera. El favor de Dios definitivamente hay que trabajar por él. No es como que el favor y la gracia de Dios te acompañen y la presencia del Señor. No, yo creo que para el favor de Dios hay que trabajar y tiene que ser uno consciente de que hay que trabajar en favor de Dios. Digamos, por ejemplo, en la parte, como dice la palabra, los íntegros cuentan con el favor de Dios. Puede que nosotros seamos muy íntegros, digamos, pagando impuestos. Puede que nosotros seamos muy, muy, muy correctos en pagar los impuestos. Pero ¿qué hay de los diezmos? ¿Eres tú fielmente, eres íntegro financieramente con Dios? O sea, tú le pagas el 10% de las utilidades a Dios, porque si no lo estás haciendo, ahí ya pierdes la integridad. Entonces esa es una pregunta que hay que arrancar por ahí, porque con el que primero uno tiene que estar en cuentas es con él. Personalmente, yo llevo el control mes a mes de buscar esa integridad y nada más ahorita hace un mes que pasaron los taxes de la compañía. Nosotros tenemos una sala de nos coge todas las compañías, los sueldos, todo, y sobre eso nosotros, de acuerdo a todo lo que hayamos recibido, pues pagamos impuestos y nos ponen una tasa alta del 37, 39%. Entonces yo reunido con la CPA y con la contadora, yo le decía, mira, necesito que me diga exactamente cuál fue el porcentaje de acuerdo a las utilidades que tuvimos en todas las compañías. Yo necesito que me digas cuál fue el porcentaje de diezmos y ofrendas. Y ella me dijo el porcentaje. Solamente les digo que fue más que el 10%. Entonces, yo inmediatamente, yo quería hacer esa pregunta a esa CPA porque yo quería tener esa tranquilidad de que yo fui íntegro con Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso me da a mí la tranquilidad de que yo estoy siendo íntegro con el que primero debo ser íntegro, con él, que es el que me abre las puertas, es el que me abre los negocios, es el que me abre las oportunidades y digamos, este año les conté que quisimos entrar a Costco. Llevamos muchos años tratando de entrar a Costco. Y fábricas de hacer platanito hay más de 50, 60 fábricas. Y nos escogieron a nosotros. Nos escogió Costco a nosotros. Ya llevamos 2 meses atendiéndolos y ha sido una bendición y hay pues es una oportunidad muy grande. Ya el desafío que tenemos es cómo vamos a surtir esta cadena tan grande. Pero yo conecto eso, yo conecto. ¿Por qué Barbieri? ¿Por qué la marca de nosotros fue la que obtuvo ese beneficio, esa aprobación, sabiendo que hay más de 50 empresas produciendo plátanos? Yo pienso que es por el favor de Dios. Entonces, siempre yo creo que si uno cuenta con ese favor, así usted sea el que menos probabilidades para ser elegido, si tú cuentas con el favor de Dios, tú vas a ser el elegido. Porque no, digamos, en todos los ámbitos, en todas las áreas, hay una competencia muy grande, en todos los negocios, en todas las cosas. Entonces, yo creo que
vale la pena uno ser, como dice aquí la palabra, ¿te consideras un candidato para que el favor y el respaldo de Dios se manifieste en tu vida por la manera en que haces las cosas? Sí. Entonces, integridad con los trabajadores. Eres justo. Yo también estoy muy pendiente de los trabajadores. Yo constantemente le estoy diciendo a todos los trabajadores si estamos actuando bien, si estamos siendo justos, si no estamos abusando de ellos, porque ahí también está la parte íntegra. Con mis hermanos también, cómo soy yo con ellos, con mi madre, con mi esposa. O sea, en todas las áreas de la vida tenemos que buscar esa integridad para poder contar con el favor de Dios. Eso es lo que les puedo compartir de esa pregunta, Alfonsito y Ok. queridos. ¿Alguien tiene alguna contrapregunta o comentario sobre la respuesta a esa pregunta de Julio Barberi del capítulo 1 que él presentó que se llama El trabajo duro? O pasamos a la 2. Bueno, entonces avanzo. Prácticamente Julio cubrió el trabajo duro, que fue el que presentó, y también nos habló de la integridad. Ese capítulo de la integridad lo presentó su consuegro, ¿no? Francisco Robledo. Y esa pregunta de si te citan para una auditoría del Departamento de Renta sobre los impuestos, ¿dormirías tranquilo? Creo que quedó cubierta con la respuesta que dio Julio y cubriríamos ahí el capítulo 1 y el 3. Entonces, como no está Edwin, que fue quien presentó el capítulo 2, si el capítulo 2 es sobre la administración y tuvimos el privilegio de tener al autor del libro como presentador de este capítulo. Pero me puse a pensar que si este capítulo por alguna razón no hubiera sido desarrollado por el pastor Edwin, lo hubiera presentado yo. ¿Por qué? Porque este tema en cada una de las respuestas en cada una de las preguntas, por eso quería que miráramos las preguntas, son preguntas que tienen que ver con el know-how de cada uno de nosotros. Así como Julio manejó muy bien el tema de su capítulo 1 e inclusive el del 3, que es el de la integridad, yo les podría decir que a nivel administrativo admiro muchísimo al pastor Edwin Castro porque no es solamente su conocimiento bíblico y la palabra de Dios, sino sé que es un experto en finanzas. Y entonces, yo soy economista, pero como economista, obviamente, lo primero que aprendí aquí fue a resolver una pregunta como la pregunta número 1 que dice, eh, que decía, ¿cuentas con un presupuesto personal en el tema de administración? Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando economía, quería contarles eso. Siempre nos decían, aprendas en una definición en el primer semestre, porque sus tíos, sus familiares, sus papás, sus amigos le van a preguntar qué es economía. Entonces había una definición que era muy sencilla que decía que economía es la ciencia de la administración de los recursos escasos y otra que decía que si tus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, tienes que reducir los gastos. Si no puedes incrementar tus ingresos, tienes que cubrir los gastos. Y yo he visto en este grupo gente de este grupo de hombres de valor que necesita esa palabra, que necesita ese manejo, porque este tema de la mala administración a nivel personal y a nivel de las finanzas en general lo lleva a unas situaciones de estar en deuda permanente. Mira, por ejemplo, la pregunta número 3 que hace aquí. ¿Crees que has sido fiel? ¿Qué pasó? Clave esa pregunta número 3, era la que yo Sí, había sí, visto. Sí, era lo que yo te iba a comentar también, la pregunta número claro. 3. Tenía como para comentar ahí. Sí, claro. ¿Crees que has sido fiel en administrar lo poco para que Dios te confíe lo mucho? Entonces, obviamente, a mí me ha tocado personalmente y me siento bendecido por Dios y creo que en el tema económico, sin tener mucho dinero, soy una persona bendita por Dios, porque cada uno pues tiene lo que Dios le ha dado y siempre he pensado sobre ese particular, que Dios me ha dado más de lo que merezco, pero sobre todo porque he aprendido a administrarlo poco y he sido fiel en el tema. O sea que en esa parte pudiera dar fe y testimonio de que la cosa está bien. Pero más allá de la 3 que les interesó mucho a ustedes, me gusta la 4. ¿Has establecido un plan para salir de deudas y cumples con él? O sea, hay deudas que son
de inversión, y esas deudas que son de inversión son buenas, o sea, estar endeudado no necesariamente es malo, o sea, hay gurús que han escrito sobre padre rico, padre pobre y todos esos libros que se han escrito sobre ese tema administrativo. Pues aquí les quiero decir que una de las cosas más sencillas que uno tiene que hacer es aprender a manejar una tarjeta de crédito. Si uno aprende a manejar una tarjeta de crédito, está hecho. Y muchas de las personas saben o no saben mejor que si tú no estás pagando el balance statement o el balance del final del mes, estás trabajando para el banco. Entonces, esa parte de salir de deudas es que tú puedes tener deudas, pero puedes tener deudas que sean de inversión. Que una hipoteca es una deuda saludable. Una expansión de tu compañía es una deuda saludable. Pero una deuda en la cual tú estás teniendo gastos que no te permiten llevar un nivel de vida. Me acuerdo de una palabra que dijo Julio que nunca se me olvida. Si tienes la capacidad de vivir en un estrato 6, vive en el estrato 5. Para Sergio, que es de Argentina, te cuento que en Colombia clasificamos los estratos socioeconómicos del 1 al 6. Claro que hay algunos que viven en estrato 7 y otros en -1, pero yo creo que Sergio también es economista o administrador y lo sabe. Entonces, el que vive en estrato 6 es el estrato más alto. Si tienes capacidad de vivir en el estrato 6, vive en el estrato 5. Si tienes capacidad de vivir en el estrato 5, vive en el estrato 4. O sea, debes estar muy controlado con el nivel de tus gastos. O sea, y la pregunta 5 también que me gustó muchísimo. ¿Son tus finanzas el orden de tu casa o el aseo de tu auto un reflejo de tu condición profesional actual? El orden, creo que él lo explicó maravillosamente y lo explicó de una manera que yo no lo hubiera hecho, la verdad, porque se refirió a la creación y se refirió al orden tan maravilloso que él impuso en el momento de la creación, porque al comienzo todo estaba en desorden. Entonces, no sé si en esta parte quedamos ya cubiertos con el capítulo 2, si hay alguna contrapregunta con respecto a eso. Más que contrapregunta, lo cerraste como lo que yo quería comentar es, hay un versículo que es Job 8:7, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho, pero tiene que ver con el orden. Y hay una frase que lo utiliza muchísimo y es, el orden hace milagros, el desorden produce caos. Y creo que en las finanzas el orden trae bendición, el orden trae bendición. Y he sido un fiel testigo de cómo al administrarlo poco, como nosotros empezamos, hay un testimonio que Dylan dio con Mari en la Asociación de Pastores sobre cómo se creó y cómo nació Presencia Viva. Y es una pregunta, más o menos dura 45 minutos, pero es muy, muy bueno porque en medio de la pandemia se construyó Presencia Viva. Y es un proyecto que todos los que estamos aquí saben que fue casi sobre 2 o 3 millones de dólares. Y teníamos muy poco, ¿no? Pero saber administrar ese poco nos fue llevando a tener en la confianza que era Dios el que estaba proveyendo nuestros recursos. Pero definitivamente, si nosotros sabemos y somos fieles en lo poco, téngalo por seguro que Dios nos va a confiarlo mucho cuando llegue a nuestras manos. Pero creo que el secreto es el orden en las finanzas y en cualquier área de la vida hace milagros. Absolutamente, de acuerdo. Yo quisiera agregar que para este versículo, para esta pregunta de la número 3, que si uno es buen administrador, pues uno debe de estar concentrado en producir, conseguir dinero, administrar y multiplicar el dinero. Y esa parábola de los talentos, esa parábola de los talentos es durísima, pero así es la vida. O sea, a ti te entregan 5, te entregan 3, te entregan 1. Y si el de 5 fue capaz de multiplicarlo y el del 1 no lo multiplicó, pues al del 1 se lo quitan y se lo dan al de 5. Eso es algo que pasa mucho en la vida. Entonces uno dice, pero este que tiene tanto dinero, ¿por qué consigue más dinero? ¿Por qué le siguen dando dinero a él? Porque seguramente se cumple esa palabra de ese talento. Si el que tiene 5 administra bien y multiplica, lo administra, pues seguramente entonces le van a dar el doble. Mientras que el que tiene 1, si no lo sabe multiplicar, si no lo sabe administrar, pues se lo quitan. Entonces, eso tiene que ver
con esta pregunta número 3 que dice, ¿crees que has sido fiel en administrar lo poco para que Dios te siga confiando? Esa es una palabra en la que tenemos que estar meditando muchísimo. Ok. El comentario de Sergio es válido, ¿no? En la obediencia está la bendición, absolutamente válido. Y bueno, entonces vamos ya con la primera, con la segunda que acabo de hacer. Julito ya cubrió la tercera porque era el tema de la integridad, que es muy, muy interesante. Y entonces iríamos con el capítulo, con la pregunta del capítulo 4 que presentó Jorge Mora, que es resiliencia. Escoge la pregunta y nos explicas, Jorge, por favor. Bueno, buenas noches a todos, porque no tuve eh, el espacio para poderlos saludar a todos al principio. Y bueno, un gusto verlos como siempre. Que estén bien. Vea, la pregunta que yo elegí fue una que incluso la dejamos de tarea. No sé si lo tienen ahí en el radar, que la dejamos de tarea para responderla el siguiente martes, que era la 4, que dice, ¿crees que tu capacidad de confiar esté afectada por eventos del pasado? No sé si lo recuerdan, sí, lo recuerdan, Sí, que sí, esa sí, la dejamos claro. de tarea, claro. Em, entonces, particularmente, digamos, mi respuesta, haciendo eco a la forma en la que han visto el resto de preguntas, me la lanzo yo primero, o sea, yo la quise responder primero porque yo me fui hacia atrás de cosas que me habían pasado en la vida y no pude identificar ninguna situación en la que yo pudiera determinar que el confiar en alguna persona o el confiar en personas me había afectado. Obviamente lo vi positivo hacia mí en ese sentido. Y eso que escarbé mucho en el pasado, ¿verdad? Escarbé mucho para poder determinar si había alguna situación en la que, en la que hubiera habido algún trauma o alguna, alguna relación con mis padres eh, y no existía. Sin embargo, sí hubo una cosa que, que a mí me afectó, pero no tiene que ver un tema con la confianza, sino fue con la presión. Eh, y obedece a que mi familia, mis papás, eran católicos, ¿verdad? Era un matrimonio católico. Y mi hermano mayor, al cumplir los 18 años, él se convirtió a la religión evangélica. En aquellos tiempos, al menos aquí en Costa Rica, o sea, eso era una tragedia. Bueno, no sé si para los países de donde ustedes son, también vivieron esa situación no sé, hace 40 o casi 40 años, eh, cuando esta situación era era grave, o sea, era mal visto y los padres eran, chao, que Dios te acompañe. Jorgito, protestantes. Es correcto, así les llamaban, dicho sea de paso, ¿verdad? Protestantes, ni siquiera, bueno, era tremendo. Yo viví esa situación, yo estando joven, mi hermano mayor me lleva 5 años, entonces yo lo viví muy joven y vi la situación que vivió él y vi cómo un matrimonio que era muy unido en todos los temas religiosos, se tuvo que separar, se separó. No se separaron mis padres, es decir, yo no viví en un hogar disfuncional. Mis papás siempre estuvieron casados toda su vida, ¿verdad? Hasta que mi papá murió y después mi mamá. Pero
pero siempre estuvieron unidos, pero se separaron espiritualmente. Ve qué interesante, yo no sé qué pudo haber sido más, qué pudo haber sido más doloroso, porque no viví la otra situación, pero el ver la separación espiritual también fue muy fuerte, porque mi mamá se inclinó a apoyar a mi hermano mayor y mi papá, como vivía rodeado de toda su familia, que eran católicos eh, muy devotos, eh, nunca quiso dejar la religión, ¿verdad? No, nunca sintió la necesidad de dejarla. Entonces, particularmente, eso creó una distancia entre todos, ¿verdad? Y esa situación, pues por eso decía, no me afectó a mí la confianza en confiar en otras personas, pero sí empecé a sentir mucha presión. Y en esa situación de presión, es la que yo hoy he luchado toda mi vida, porque cuando siento que alguien me quiere encajonar en alguna idea, yo automáticamente pongo hago mi batería, saco mis baterías de defensa, ¿verdad? Y me blindo. Y en eso sí, y pues obviamente le he orado mucho al Señor para que me dé la capacidad de poder superar eso. Ya, bueno, ya tengo 51 años, yo cualquiera diría, bueno, no, es que ya tenés una edad en la que ya muchas de las cosas que piensas no pueden cambiar, pero yo siento que sí. Y obviamente todos tenemos la capacidad de cambiar con la ayuda del Señor, y cuanto más cercano al Señor estamos, pues más sentimos su fuerza y la capacidad de superar esas situaciones. La historia de mi familia, pues obviamente eso trajo mucho más situaciones eh, complejas. Eh, pero pero quería comentarles eso, abrirles un poco el corazón en ese sentido para poder profundizar en esa propia pregunta que nos hicimos del capítulo de resiliencia. Y, y bueno, creo que eso es el aporte que podría dar del capítulo. No sé si me di a entender o si más bien me desahogué. Me desahogué un poco. Está, Me desahogué está un bien. poco. Está bien, no, yo creo que a algunos, no sé si les pasó lo mismo que a mí, tomamos la pregunta no por la parte personal, espiritual, sino nos fuimos fue a las finanzas. En el caso mío me fui por el tema de las finanzas. Dice, ¿crees que tu capacidad de confiar está afectada por eventos del pasado? Me acordé inmediatamente, nosotros tenemos una agencia de publicidad y la Ajá. agencia de publicidad daba crédito a algunos clientes que no nos pagaron. Tomamos la decisión de hacer nuestros negocios con pago por anticipado y el modelo nos ha funcionado perfectamente. Definitivamente cambió por completo el tema, lo que les quería contar. En el número, ¿alguien tiene alguna contrapregunta para Jorge o comentario? Listo, entonces, ¿quién se lanza con el capítulo 5 que era el favor de Dios? Porque a mí personalmente me parece que hay una pregunta muy interesante que es la número 3 y yo creo que un Jorge Arias, un Jaime Arias, por ejemplo, puede contarnos, ¿crees que el favor de Dios se manifiesta en tu vida? Wow, esa es una hermosa pregunta. Y uno a veces cree que solamente es la parte financiera la que determina el favor de Dios. Y veo uno tantos ricos, tan solitarios, llenos de ladrillos, de bodegas, de autos, de dinero y una soledad tan impresionante en casa. Y yo sí me considero un hombre afortunado, claro, claro que sí, mire, tengo un hogar hermoso, una esposa espectacular, unas hijas maravillosas y aunque
el camino del emprendedor, decía una gran amiga, coach empresarial, decía que el emprender es abrazar la incertidumbre y nosotros como empresarios no sabemos qué nos va a traer el día de mañana. Y hay un camino negro, un camino oscuro del emprendimiento. Y en los empresarios subimos y bajamos en la montaña rusa, no vamos en un carrusel, ¿sí? Gozar del favor de Dios es poder dar gracias con lo poco o con lo mucho que tengas. Yo admiro los hombres de este grupo, admiro las personas que Dios ha bendecido y ha multiplicado. Bueno, a mí me ha pasado también por la trilla y se lo agradezco porque de verdad que se hace una tarea espectacular y aprende uno de hombres como Job, ¿sí? Lo importante es poder pasar la prueba en excelencia sin chistar, sin murmurar, sin contestarle a Dios, sin maldecir a Dios, sin, no. El favor de Dios lo tiene uno en la salud. Y yo digo, wow, ¿cuántos hay hoy en día conectados? Su pipí a una canal y llega la orina a una bolsita, o sus esfínteres, o su corazón está, mejor dicho, tiene que tomarse las pasticas diariamente, o qué sé yo, personas supremamente jóvenes que tienen que, no más, el caso de nuestro amigo Elmer con su hijo de 22 añitos que le dio un cáncer impresionante en sus testículos. ¿Quién prevé eso? Entonces yo digo, el favor de Dios está en mi casa, 100%, y lo agradezco, agradezco su talla, agradezco su forja, agradezco su lija, agradezco sus enseñanzas, agradezco el que me permita rodearme de personas, de camellos como ustedes, de aprender, escuchar a Julito con esa propiedad tan espectacular, ¿sí entiende? Hablar de que sí es merecedor, ¿sí? De lo que Dios vaya a poner en sus manos y que todo lo que pone en sus manos lo multiplica, y ver a un Gio y ver a muchos otros, ¿sí? Eso es una bendición, ver uno la hermosura, el legado que dejó el papá de Gio, que no dejó bodegas, no dejó carros, no dejó negocios, no dejó dinero en el banco para que se pelearan los hijos, pero dejó un hermoso legado de sabiduría, de amor, de comprensión, de familia. Eso para mí es gozar uno del favor de Dios, Alfonsito. Qué bueno, súper. Sigue Jorge Nayib, que él nos presentó el capítulo del perdón. Entonces, Jorge Nayib, escoge una pregunta y nos la respondes. Y si nos quieres preguntar algo, pues también, ¿no? Válido. Activa tu micrófono, Jorge Nayib. Tu micrófono. Jorge Nayib expuso el capítulo de El perdón, que será el capítulo número 6 del liderazgo eficaz. Entonces, estamos, para los que entraron un poquitico después, estamos mirando el libro Liderazgo Eficaz y respondiendo por lo menos una pregunta de cada capítulo. Así que adelante, Jorge Nayib, que el auditorio es suyo. Bueno, para ser pragmáticos y claros y concisos, la pregunta clara de las 5 que hay allí, la que yo escogí está muy clara. Y dice, ¿por qué a ti te resulta tan difícil perdonar? ¿Cuál es la razón por la que tú no escoges la decisión de perdonar a tu prójimo? ¿Por qué te resulta tan difícil? Y el libro nos da la buena nueva de que cuando uno perdona, recibe de nuevo lo que Jaimito decía ahora, el favor de Dios. El Señor le garantiza a uno que perdonando va a cumplir un propósito muy interesante en la vida de cada persona que perdona. Y extrapolamos del perdón, como les decía, para ser concisos, una máxima muy grande que jamás quiero que se les olvide aquí en este grupo. La máxima es que somos nosotros los ofendidos
los beneficiarios del perdón que prodigamos a los que nos ofenden. Por esa misma razón, porque es promesa del Señor que cuando nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar más y nos va a dar algunos obsequios, regalos y la promesa de que vamos a ir mucho mejor después de que nosotros sometemos la ofensa al perdón total y completo. Esa es más o menos la síntesis y el resumen de la pregunta que yo escogí. ¿Por qué te resulta tan difícil perdonar siendo que el Señor te ha prometido que tú perdonando vas a recibir magníficos obsequios y vas a recibir muchas dádivas del Señor que jamás tú las habías pensado? Ese es el resumen más o menos del capítulo, Alfonsito. Claro, es uno de los statements del Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Está en la oración poderosa que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro. Hubo un capítulo que definitivamente no pudimos grabar, no sé si están todos aquí, de los que estuvieron presentes en la exposición que hizo Carlos Buendía. Carlos Buendía hizo una presentación súper espectacular, se llama Un hombre del espíritu. Infortunadamente, por razones jurídicas, no pudimos grabar ese, mejor, sí lo grabamos, pero no lo pudimos publicar porque es un caso que está en corte y tenía niños de por medio y bueno, todo ese tema. Pero habían unas preguntas bien interesantes eh, que se presentaron en este libro, en este capítulo, que es el capítulo de Un hombre del espíritu. Y entonces me pareció la 4. Si alguien piensa en otra mejor, a ver quién se atreve pues a responderla. ¿Cuáles de las capacidades del espíritu anhelas que Dios active en tu vida? El Espíritu Santo nos da dones y nos da carismas, ¿cierto? Y me lanzo con eso. Uno de los dones que me ha llamado a mí poderosamente la atención, que uno le debe pedir al Espíritu Santo, es el don del consejo. Y definitivamente el consejo no es solamente saber aconsejar, a lo mejor es concentrarse en saberse aconsejar a sí mismo. Esto es como amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, a veces nosotros decimos esa frase, amar al prójimo como a nosotros mismos, y no vemos el impacto tan profundo que tiene el statement, la frase, porque está diciendo, ama al prójimo como a ti mismo. O sea que primero te tienes que amar a ti mismo para poder amar al prójimo. No existe, cuando estamos en un avión, dice, colócate si en caso de emergencia, colócate tú primero la mascarilla y luego la mascarilla al niño. No puedes hacer lo contrario porque te vas a morir tú y se va a morir el niño. El primero que tiene que auxiliarse eres tú para poderle brindar ayuda a los demás. Y esa parte que tiene que ver con Mateo 22:34, si no estoy mal, que es el mandamiento del amor, es ama al prójimo como a ti mismo, es que primero tengo que amarme a mí mismo para amar al prójimo. Entonces aquí en este tema de ese don espiritual del consejo es que debo saberme aconsejar a mí mismo primero que a los demás. Una, Es bien importante eso. Dime, una hermano. interpretación. Y justamente eso va en proporción directa con el perdón. Decía el capítulo bien interesante que el Señor no nos perdona porque la gente piensa que nos perdona por misericordia, por bondad, por el amor que nos tiene. El Señor nos perdona porque Él se ama a sí mismo y Él no se puede permitir no dar perdón porque perdería su esencia de divinidad y de perfección. Entonces dice, y está escrito ahí en Isaías, en el capítulo 42, dice que el Señor nos perdona porque Él sería imperfecto si no nos perdonara, perdería su esencia vital de Dios. Es bien interesante esa parte Es también. profundo, lo que acabas de decir es absolutamente profundo. Lo de Isaías lo leí hace una semana, decía, óyeme, pero ¿cómo así? O sea que Dios nos ama a nosotros porque Él se ama a sí mismo. O sea, Porque Él se llama así. parecería, si lo tocas de buenas a primeras, dice, entonces Dios es egoísta, porque Él se ama a sí mismo, Él piensa en sí mismo. No, es que es tan perfecto su amor
que se ama así para luego amarnos a los demás. Sobre esto nos puede ampliar Sergio el tema, porque es bien profundo. Este Bien, Isaías 42 es bien profundo. Dale, Sergio. ¿No? Activa tu micrófono, Sergio. No puedes pasar en blanco con esta. Activa tu micrófono. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, dale. sí, claro. Bueno, Dios les bendiga. Gracias a todos por todo el acompañamiento. La verdad que ha sido un fin de semana para mí triste en el corazón, pero glorioso en el Señor, ¿no? Y bueno, hablando de lo que justamente decía, ¿no? Que Dios tiene que cumplir su palabra. Una vez el pastor Donald Franz, mi pastor, me dijo en una prédica, y yo digo, ¿qué es lo que está por decir? Dice, hay una sola cosa que, no, que está por arriba de Dios. Y yo dije, uy, no, ¿qué va a decir acá? Digo yo, ¿no? Y dice, su palabra, su palabra. ¿Quién escribió Ámate a ti mismo, ¿no? Porque así debes amar a tu prójimo. El mismo Dios transfirió esa interpretación a quien era el escritor en ese momento. Entonces, es justamente esa reflexión la que me impactó mucho hace un tiempo atrás cuando la leí, ¿no? O sea, nosotros debemos entender que el primero y más grande amor que existe, existió y existirá siempre es el Señor, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8, ¿no? Quien no conoce a Dios no conoce el amor porque Dios es amor. Entonces, es su esencia misma la que nosotros tenemos que comprender para que podamos aconsejarnos, como decía Alfonsito, a nosotros mismos primero, ¿no? Así que entender, como bien lo decís vos, Alfonso, es muy profundo, pero es entender la esencia misma de Dios y llevar ese amor a nuestras vidas para después poder replicarlo en los demás. Porque siempre pensamos en eso de cómo hacemos para el prójimo, pero no, nos tenemos que poner a pensar en nosotros mismos. Eh, yo lo he visto en este fin de semana y justo traigo a colación esto, ¿no? Eh, Nunca pensé estar preparado para la situación que me tocó vivir. Y me aconsejaba a mí mismo cómo iba a tener que predicar en el mismo sepelio de mi madre, ¿no? Y ¿saben qué? No la veía a mi madre en el cajón, no la vi nunca a mi madre en el cajón. Vi un cuerpo, sí, pero no la vi. Yo llevé impreso una fotografía de los 80 años y es como decías vos, Alfonso, todo el tiempo vino el sacerdote católico, habló y lo dejamos pasar. Y cuando vamos a cerrar el ataúd, le pregunto a mi padre si podía hablar y mi padre me dice, esperé que vos hables después del sacerdote y le dije, no, estaba esperando a que él termine con reverencia y con respeto. Me dice, no, no, por favor, Sergio. Y bueno, les cuento esto como testimonio. Me aconsejaba a mí mismo, Señor, ¿qué hago? Dame un consejo que venga de vos. Y simplemente me salió terminar la existencia y el recuerdo de mi madre con los testimonios de toda la familia, amigos, vecinos, con una flor de cada ramo o de cada ofrenda floral y cada uno contando una anécdota graciosa de mi madre. Terminamos como me gustaría cualquier funeral de nosotros, riéndonos y gozándonos a pesar de tener nuestro corazón dolido. Y solamente puedo dar gracias a Dios a lo que sucedió y todos los que estaban ahí, 40, 50 personas que eran amistades de mi mamá, terminaron aceptando a Jesucristo y una escritora muy prolífica aquí del estado de Misiones terminó, cuando cerraron el ataúd, dijo, yo necesito hablar. Sí, le digo, y me dice, nunca estuve en un sepelio que me haya llenado tanto y terminamos aplaudiéndole a Dios en ese sepelio. Entonces, esto de aconsejarnos a nosotros mismos, Alfonso, te agradezco porque me tocó vivir este fin de semana. Así que gracias, hombre de valor, ha sido un real y fuerte sustento en mi vida y lo he visto a esto en cuero propio, como decimos en Argentina. Así que gracias, gracias, gracias a todos. Mm. Bueno, entonces entramos al último capítulo y en el último capítulo que fue una mentalidad generacional, presentó John Crespo que tiene a su esposa Grace enfermita todavía, inclusive el domingo creo que la tuvo que llevar al hospital, hacemos oraciones por ella, por supuesto, y el capítulo pues está muy ligado a Giovanni Castro,
y a todo lo que nos dejó nuestro abuelito, que creo que está cumpliendo hoy un mes de su Amén. partida, un mes de Ujú. su partida. Entonces, para que nos escojas una de las preguntitas de la primera, puede ser, antes de leer este capítulo, ¿qué opinión tenías de la mentalidad generacional? Yo creo que Gio, sobre esto, mejor dicho, se puede extender horas, pero nos toca en aras del tiempo ser breves. Gio, te escuchamos. Yo creo que la primera pregunta, de hecho, el domingo pasado estuve en la iglesia una persona que escribió este libro que se llama El secreto de la bendición multigeneracional. Y esta es una mujer que lleva 16 años de ministerio en su familia. Ella es la 16ª generación de personas que están sirviendo al Señor. Y entonces ella compartió 3 minutos, pero no creo que ella se alcance a imaginar lo que me impactó a mí y creo que a muchos, porque después predicó su esposo y ella decía, pero yo qué digo de testimonio, ¿cierto? Si yo, la mayoría de las personas fue que el Señor los sacó de las drogas, o que eran adictos, o que estaban quebrados, o que venían de un divorcio, o que venían, como normalmente muchas personas terminan conociendo al Señor. Y ella decía, pero yo nunca he vivido nada de eso, ¿no? Entonces yo no sé cómo qué testimonio dar. Y de esa conversación, ella escribe el libro El secreto de la bendición multigeneracional. Y ella habla que las maldiciones pueden ir hasta la 4ª, 5ª o 6ª generación, pero las bendiciones pueden ir hasta 1000 generaciones. Qué bendición, ¿eh? O sea, si usted es consciente de que esta persona, para romper una maldición generacional que viene ocurriendo dentro de su generación, dentro de su familia, usted no solamente le está rompiendo para 4 o 5 generaciones adelante, está rompiendo para 1000 generaciones. Literalmente queda rota esa maldición que ha venido operando dentro de su familia. Entonces, creo que para nosotros como familia Castro estamos ya llegando a la 5ª, vamos para la 6ª generación de personas que le hemos venido sirviendo al Señor. En este momento, pues mi papi, el legado, fuimos 5 hijos, de los cuales los 5 hijos hemos sido pastores de una u otra manera. Y mi propósito de vida es, yo en mi casa le serviremos al Señor. Soy 100% consciente de lo que yo estoy sembrando en mis nietos, en mis nietas ahora. Va a ser el fruto que no, seguramente lo voy a ver en mis bisnietos, si Dios permite que lo pueda ver. Pero el poder ser intencionalmente generacional y transmitir esto, que nunca se nos olvide, como lo dice la palabra, y le enseñarás cuando camines, cuando te acuestes, cuando te sientes a almorzar, cuando vayas por el camino, siempre recuerda estas palabras. O sea, a nosotros no se nos puede olvidar como ocurrió en la siguiente generación de Josué, que se olvidaron de lo que el Señor había hecho. Fue una generación que vio que el Mar Rojo se abrió, que el Jordán se abrió, que cayeron las murallas de Jericó, que pasaron tantas cosas. Y para mí, en mis generaciones, creo que he visto caer murallas de Jericó, he visto abrir mares rojos más de una vez en situaciones donde no veía. He visto que la fidelidad de Dios es real, es genuina, que el hecho de tener estos ministerios, cada uno de nosotros este fin de semana, voy para Orlando nuevamente a hacer un nuevo evento, un SOS, espero ver a don Jaime Arias nuevamente allá en su 16º SOS, seguramente que estará haciendo conmigo. Pero seguramente vamos a impactar 40 familias, que 40 familias o 40 parejas se pueden reproducir en 200, porque llegan cada una de ellas a contar qué pasó. Y aquí veo más de uno que he podido tener la bendición de poder acompañarlos en diferentes etapas de sus vidas. Y creo que eso es generacional, ¿no? Tenemos que tener esa mentalidad generacional. Así que la opinión es, en la primera pregunta, antes de leer este capítulo, yo le haría la misma pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué opinión tienen de la mentalidad generacional? ¿Qué tanta mentalidad generacional tiene cada uno de ustedes que está aquí sentado? ¿Qué tanto están pensando en el legado que están dejando? Lo han pensado, porque la segunda pregunta es muy interesante. ¿Cómo afecta tu vida este capítulo en cuanto al concepto de la mentalidad generacional? ¿Cómo afecta si nunca lo habías tenido en cuenta? Pero más, ¿cómo afecta es
¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Qué decisiones vas a tener que tomar a partir de poder entender que definitivamente no solamente es dejar un legado de dinero? John Crespo siempre hablaba que tal vez él ha conocido a la persona más exitosa en su vida, y fue mi papá. Y creo que mi papá nos dejó muchísimas enseñanzas, ¿no? A mí me dejó una enseñanza de tenacidad, de siempre, a pesar de las circunstancias que tuviera, él mentalmente era muy fuerte. Yo me acuerdo cuando veníamos en el avión que tuve varias situaciones complejas porque yo realmente lo traigo, y fue una decisión muy complicada porque él estaba muy descompensado y yo decido traerlo. En algún momento les contaré ese testimonio. Y yo sabía que él venía malito y yo le decía, papi, ¿cómo vas? Y me decía, súper bien, bien. O sea, él podía estar en el momento que estuviera, pero él no bajaba de súper bien, bien. Sabía que estaba enfermo, sabía que estaba bien. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Incluso el día antes de partir, le preguntábamos cómo estaba. Bien, súper bien. Nunca me olvidaré de esa actitud mental hacia la vida y de siempre tratar de protegernos a todos, porque creo que él siempre pensó antes de partir en no preocuparnos, ¿no? Sino que él estaba bien, 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 bien. Así que hasta allá llega esa bendición generacional de él, ¿no? Sus 93 años nos mostró un hombre tenaz, un hombre de principios, un hombre leal, fiel a sus principios y muy apegado a ese amor por el Señor. Entonces, creo que esa misma mentalidad nos la traspasó a cada uno de sus hijos, ese ADN de él nos lo pasó y hoy en día no sabemos entre cada uno de nosotros cuántas personas a través de mi papá hemos logrado tocar, llevando la palabra y tratando de transmitir que primero vale la pena servir al Señor y vale la pena tener una mentalidad generacional. Es lo que yo te podría decir hoy, Alfonso y grupo. Buena pregunta y buena reflexión, y nos tomaría bastante tiempo responder esa pregunta con toda seguridad. Pero quería yo no dejar Josué 24:15. Quería yo preguntarte una cosa, Gio, que me quedó sonando después de la presentación que hizo Gio en algún momento, y es el Josué 24:15. Cuando yo lo leo y lo releo, lo voy a leer en este momento, dice, porque es cuando Josué llega a la tierra prometida y está a punto de pasar la tierra prometida, ¿cierto? Después de que ya había muerto Moisés y está a punto de entrar, dice, pero si no quieren servir al Señor, Josué 24:15, pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que los antepasados servían a orillas del Éufrates o a los dioses de los amorreos que vivían en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿A ti no te parece que este versículo lo conoce todo el mundo, pero más allá de conocerlo, ¿no te parece que había como un dejo de pesimismo en Josué? Conocía tanto a su pueblo y Acuérdese había que el como pueblo de momentos. Israel es lo más desagradecido que Sí, usted puede exacto. tener. El pueblo de Israel, cada vez que podía, le fallaba al Señor. O sea, yo creo que el pueblo más desagradecido, yo cada vez que leo la Biblia y leo el Antiguo Testamento, y nuevamente el pueblo falló. Fíjate que Dura servicio. el Señor se la pasaba mandándoles profetas, y los profetas no hacían sino decirles, ustedes están cometiendo. En estos días estaba leyendo nuevamente, estaba terminando Isaías y empecé Jeremías. Si ustedes leen Jeremías se la pasó todo el tiempo profetizándole al pueblo de Israel, todo el tiempo profetizándoles y diciendo, oiga, vuelvan, no sean así, no se... y hizo lo malo delante de los ojos del Señor y volvió. Pero él sabía que se iban a enfrentar porque al entrar a esa tierra, que era una tierra donde estaba llena de cantidad de pueblos paganos, ¿cierto? Él sabía que seguramente algunos de esas tribus se iban a desviar. Y él se lo coloca de antemano. Ustedes pueden hacer lo que, pero él se coloca en primera persona. Yo y mi casa serviremos al Señor. Problema de cada uno de ustedes. Y creo que es lo mismo que sucede en las familias, ¿no? En las familias usted puede tener 5 y 6 o 6 hermanos. Y usted es el que puede determinar que usted, o es como el que quiere bendecir. Nosotros somos 5 hermanos. Voy a poner un ejemplo patético. Somos 5 hermanos. Yo decidí que estoy hablando en esto, yo decidí que indiferentemente de lo que mis hermanos hicieran por mi papá, ¿cierto? Yo iba a bendecir a mi papá, ¿cierto? Con todo lo que yo pudiera, con todo lo que yo tuviera, mi decisión era bendecirlo a él, bendecirlo en todo aspecto. Pero cada uno como hijo debe tomar esa misma decisión, así existan 4 o 5 o 6 hermanos.
La decisión mía es bendecir. Y yo pienso que en el Señor es exactamente lo mismo. Yo decido bendecir y decidir si mi casa va a seguir y va a estar en los caminos del Señor. Entonces, eso es una decisión tan personal que así como el pueblo de Israel se lo dijo Josué, creo que cada uno de nosotros debemos tomarla. ¿No? Yo en cabeza propia, Giovanni Castro, decide que mi casa y yo serviremos al Señor, indiferentemente de lo que pase. Y José estaba ante eso, ¿no? Esa disyuntiva con el pueblo de Israel. Creo que Julito quiere compartir algo. Sí, es que yo salgo un poquito a la defensa del pueblo de Israel. Lo único que yo digo es que acuérdense que el pueblo de Israel es el espejo de nosotros. Cuando nosotros leemos todos los comportamientos del pueblo de Israel que nos impactan tanto, que uno dice, pero ¿cómo, Dios mío bendito, cómo este pueblo tan dura cerviz, tan idólatra, cómo todo eso? Recuerde que Dios permite que nosotros leamos todo el Antiguo Testamento porque es el espejo de nosotros. Ellos son el espejo de nosotros y por eso Dios dejó que nosotros leyéramos la historia de ellos. Ese comportamiento que ellos tuvieron con Él, así somos nosotros en la actualidad. Idólatras, somos de dura cerviz, somos incrédulos. Todo lo que nosotros vemos ahí, eso somos nosotros. Y pienso que es para poder reaccionar, para poder reflexionar y decir, bueno, ¿sabe qué? No sigamos comportándonos como el pueblo de Israel se comportaba. Solamente quería salir como a la defensa del pueblo de Israel. Cerrando ya el Pastor tema Fernando está que, Pastor Alfonsito, Fernando. Pastor Fernando Sí, está claro. que casi se come el micrófono, dejémoslo hablar. Sí, claro. Es que mira, acabo de ver hoy una película sobre un hombre que salvó 669 personas del pueblo de Israel y los abuelos de él eran judíos. Y es una película muy hermosa porque yo le decía a mi esposa, si el pueblo de Israel sufrió todo lo que sufrió y hubo tanta gente que apoyó y sacó esos niños, ¿tú te imaginas lo que va a pasar cuando se manifieste el anticristo? Que va a hacer eso mismo con todas las naciones de la tierra. Y el pueblo de Israel sufrió, como dice Julito, sufrió todo, pero es el espejo de nosotros, lo que les lo pasó a ellos, lo que ellos como pueblo de Dios hacen, eso nos muestra que nosotros no somos mejores que ellos, somos exactamente iguales y lo que tenemos es que confiar y amar al Señor y servirle a Dios con todo el corazón hacia todas las personas que Dios nos permita, pero es exactamente el mismo pueblo. Em, ¿Alguien más? Para no saltarme a alguien que quiera hacer un comentario. Entonces, ya que nos quedan 20 minuticos, entonces hay un capítulo que está al final del libro que se llama Palabras Finales, y no por ser las palabras finales era menos importante. Me pareció bien interesante ¿cómo se llama? El testimonio que da Edwin Castro en esta parte del libro, porque dice que él siempre tuvo un mentor, y en este caso el mentor fue un pastor que nosotros conocimos como fue José Silva. Yo creo que muchos lo conocieron. Creo que tenía como 94 años, algo así. Sí, todos. De la generación de Caleb. Entonces me llamó poderosamente la atención este tema que es el que tiene que ver con buscar un mentor, pero tenemos que ser muy cuidadosos de ese proceso. De aquí nosotros le entregamos la confianza. Nosotros no podemos estar cerrados únicamente a nosotros mismos. Él decía, y quiero leer este versículo porque decía, uno de los primeros consejos que le dio José Silva a Edwin fue, uno de los primeros consejos que me dio en los inicios del ministerio y ante el crecimiento del mismo se basó en las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Son las palabras ese es un versículo que a mí particularmente me, me, con- me hace reflexionar. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas,
porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Esa es una, está en la primera de Timoteo 4:16. Entonces, no sé si cada uno de ustedes tiene una persona a la cual le confía sus cosas, a la cual le cuenta sus cosas, le cuenta sus debilidades, si es una persona, si en ese proceso se ha equivocado, le ha contado las cosas suyas íntimas a la persona que no es idónea. ¿Cómo ser cuidadoso en este proceso? Sería la pregunta para, para, para los que son versados en esta materia de tener un mentor para que la gente no se equivoque. O sea, no es tener un mentor por tenerlo, sino o tener un confesor por tenerlo, o una persona a la cual tú le cuentas tus cosas y te alivias tu carga, porque cuando haces eso, de cierta manera, particularmente a mí me ha pasado que soy bastante desconfiado, creo que le otorgo poder a esa persona a la cual le estoy confiando una situación de mi vida. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de no equivocarse en el proceso de escoger un confesor? Es la pregunta para todos ustedes con los cuales cerramos este libro que nos trajo mucha enseñanza. Gio. Yo sí en eso estoy convencido que nosotros necesitamos tener mentores en la vida, porque definitivamente hay situaciones, yo siempre digo que nosotros como hombres tendemos a ser muy lobos solitarios, ¿cierto? Y lo somos por varias razones. Como lobos solitarios nos acostumbramos a aislarnos, ¿no? Eso que tú estás diciendo, Alfonsillo. El hecho, a nosotros como hombres nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta ser muchísimo ser vulnerables. Pero ¿por qué nos cuesta ser vulnerables a la gran mayoría? Es porque cuando yo leía de Ed Collett, nosotros tenemos varios libros de él. Ed Collett es un hombre que ha trabajado muchísimos años con los hombres. Y él decía algo muy bien interesante. El problema para nosotros es que el primer hombre en nuestra vida nos falló. Y el primer hombre normalmente fue nuestro papá. Entonces, nuestro primer hombre que nos falla nos causa alejamiento, acercamiento y tratar de confiar en otro hombre. Entonces, nosotros nos aislamos y nos convertimos en lobos solitarios desde muy temprana edad. Y ese lobo solitario se acostumbra a preguntarse solo y a contestarse solo. Y no se sabe qué tiene usted en la cabeza y qué tan buen consejero sea usted con usted mismo. Porque con la persona que más habla usted durante el día es con usted mismo. ¿Qué tipo de pensamientos deja albergar? ¿Qué tan intoxicado de cortisol está o no está usted en esa área? Pero buscar un mentor requiere que, en el caso, hay una enseñanza, si ustedes se acuerdan, que nos dio Rolando Justiniano, de las ovejas no se mezclan con los camellos. No sé si se acuerdan de esa enseñanza, más de uno. Y para el empresario específicamente, el guía debe ser otro empresario, debe ser un camello y no un pastor, porque tienes que aprender a distinguir básicamente las cualidades de un camello, las cualidades de un empresario, porque un empresario es muy analítico, un empresario es impulsivo, no le gusta recibir instrucción, es independiente, es arriesgado, tiene una serie de características para que nos podamos identificar con él. Entonces, creo que la vida de la persona a la cual usted debe recurrir debe ser consecuente en integridad y en testimonio de vida, no de 1 ni de 2 días, sino de una larga data. Edwin lo dice claramente, el legado que uno va a dejar va a ser esa famosa rayita que hay en el día que usted nació y en el día que usted murió. Lo más importante en esa lápida es esa rayita. Y creo que nosotros debemos fijarnos cuando vamos a buscar una persona en quien poder hablar, en quien poder confiar, que esa persona sea confiable, que esa persona tenga por lo menos en qué área usted quiere ser ministrado, en qué área usted quiere ser asesorado, si quiere ser en el área financiera o en el área hogar. Creo que eso va a determinar muchísimo. Usted no le puede ir a pedir muchas veces un consejo usted se está divorciando y va y le pide un consejo a una persona que se ha divorciado 3 veces. Yo creo que esa persona no es la más indicada para darle una palabra acerca de cómo usted debe manejar esa situación en su vida en ese instante. Si vas a hablar con alguien que no ha tenido una experiencia de vida y que no ha sido consecuente, no creo que venga a tener un muy buen consejo. Así que creo que las personas deben mirar testimonios de vida, resultados de vida,
y que sean consecuentes más con lo que viven que con lo que hablan. Es lo que yo puedo decir. Creo que Julito también nos puede ampliar ese concepto de mentoreo, porque él también ha trabajado mucho con muchos hombres. Pues, ¿qué le digo yo? Sí, en la parte emocional, sí tuve un mentor y tuve una persona a la que le tuve que rendir cuentas, el cual pues trajo una sanidad en mi ser, mejoró muchos aspectos de mi vida y sí, definitivamente yo creo que de acuerdo por el proceso que está pasando un hombre y la necesidad y el tiempo que lo está teniendo. Una de las cosas que yo sí trato de tener siempre es un asesor financiero por la responsabilidad que tengo. Siempre tengo un coach y siempre tengo un asesor financiero porque, o un asesor empresarial porque, pues, como dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Si yo no estoy acompañado de asesores, pues yo puedo cometer un error simplemente porque soy, digamos, el único dueño y pues me puedo llevar por delante a mi familia y a muchísimas personas. Entonces yo creo que sí es importante que cada hombre, de acuerdo al proceso que está viviendo, busque ayuda. Si está viviendo problemas matrimoniales, si está viviendo problemas con su temperamento, con su carácter, con el manejo de finanzas, yo pienso que uno debe de buscar ayuda y no quedarse sin levantar la mano. A propósito de levantar la mano, Sergio la tiene levantada. Bueno, perdón, en esa área del temperamento y el carácter, yo me acuerdo que una vez Dianita, hace muchos años, ella me dijo después cuando ya estaba bien, me dijo, papi, yo le digo una cosa, si usted no hubiera cambiado ese temperamento tan fuerte que tenía, yo creo que yo me hubiera divorciado de usted. Y yo, miércoles, no lo puedo creer. O sea que a veces uno está pasando por situaciones que si las ignora, entonces después vienen las consecuencias, ¿no? Los gorilas en la relación sigue, Sergio, que hace rato Sergio, tiene la mano Sergio y luego levantada, Álvaro. después Álvaro. Alvarito. No, solamente reforzar un poco lo que el pastor Gio acaba de decir de los camellos y las ovejas, ¿no? Es decir, no hablamos de discriminación, pero muchas veces los pastores hemos pecado, si se quiere, de querer abarcar cuestiones por las cuales no estamos capacitados. Entonces me parece muy, muy bueno y muy acotado lo que el pastor Gio dice. Y bueno, me toca a mí de cerca, yo soy capellán empresarial y bueno, tengo un posgrado en gerencia de recursos humanos. Entonces yo establezco un puente de amor más allá de lo pastoral con la gente que es empresaria o con la gente que de alguna manera ejerce un comercio, pero difícilmente le pueda coachear a un médico tal vez. Entonces, la idea es buscar esa misma sintonía, si se quiere, para establecer el puente de amor en el mentoreo. Es muy importante y no es malo decir muchas veces nosotros los pastores, no puedo hacerlo, pero no porque no quiera, sino porque puedo hacerte un daño si lo hago yo. Simplemente reforzar esa idea del pastor Giovanni que había dicho, ¿no? Gracias. Dale, Alvarito. Y después Jaime, ¿no? Bueno, primero, aprovecho este momento para darle gracias a Iván Prado por haberme incorporado a este grupo, porque cuando yo entré a este grupo, el señor Guevara dijo que yo era un lobo solitario, ¿no? Y era una verdad. Yo no confiaba absolutamente en nadie. Y cuando comencé a relacionarme con ustedes, yo dije, no, estos son muy santos, y aquí no quepo. No hablan sino de perfección y hogares que duraban toda la vida, ¿no? Pero a medida que estuve a punto de retirarme, el que me lo dijo fue Giovanni: Álvaro, tranquilo, sigue. Entonces, parte de los que me hicieron en este momento que voy a hacer, el testimonio de cada uno y la honestidad de Sergio, de cada uno, de que fueron capaces de contar sus debilidades, de abrir su corazón al grupo, eso es
estaban rindiendo cuentas, fueron ministrando mi propia vida. Hoy actualmente, casi después de 30 años, yo elegí un coach que me está ayudando, ayudando a restaurar a través del seminario de sanidad interior que está haciendo el pastor Edwin, porque yo asisto a presencia de Dios. Yo estaba convencido que ya estaba sano totalmente. Y me puse a escuchar al pastor Edwin. Y había muchas heridas tapadas falsamente. Entonces yo le doy gracias a Dios que he visto el beneficio de tener un mentor. Y lo primero que tiene que ser uno es humilde y rendir cuentas. Y segundo, que yo perdí la confianza totalmente en los líderes y en los pastores, porque hace 30 años un pastor fue el que propició el divorcio de mí, que yo tenía allá en Colombia, que yo creí que ese hogar iba a ser para toda la vida, basado en una mentira. No verificó nada, sino simplemente le dijo a la que era mi esposa, tienes que divorciarte. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, estaban las maletas afuera, no me dieron oportunidad, no me dieron explicación, pero lo mejor que pasó fue que yo nunca le eché la culpa a Dios. Me rebelé contra todo pastorado, contra lo que fuera, ¿sí? Y sin darme cuenta fueron casi 30 años. Y hoy le doy gracias a Dios que esa persona, para uno tener un mentor, tiene que primero amarlo y conocerlo mucho tiempo para confiar en él. Y entonces esa es la persona que tengo ahorita. Y le doy gracias porque el proceso comenzó con ustedes. Y cuando Julio hablaba de trabajo duro, y después habló Jaime del favor de Dios, dije, mire papá Dios, cómo es la vida. Ahora que yo sé que es tener abundancia y que es tener escasez, yo estoy pasando el mejor momento de mi vida, porque yo tuve que procesar en mi vida el amor al dinero, tuvo que caer las empresas, pero ahora todo el tiempo lo tengo para restaurar a mis hijos. 5 de mis hijos ya se entregaron al Señor, están en un proceso de acuerdo a su edad de cada uno. 4 de ellos tienen hogares estables bastantes años ya. Entonces yo digo, gracias, y las cosas que Dios me dio, en la primera vez que no las cogí yo, soy un hombre feliz y restaurado y un hombre de oportunidades. Entonces lo que decía Jaime, a mí ya no me interesa, yo soy feliz con lo que soy, con lo que tengo, y aprendí a vivir con lo que soy, no es el dinero. Vamos, Willy, y luego Jaime. Willy, activa tu micrófono, Willy. Ahí ya. Ya. Bueno, pues hablando de los mentores, por eso me gusta muchísimo este grupo. Y como le hemos hablado en varias ocasiones, bueno, con Rafa y otros somos como los más jóvenes del grupo, pero siempre pues uno encuentra muchísimos consejos. Yo digo que son guías para la vida, espejos, personas en las que uno puede confiar, en las que le puede preguntar muchísimo. Y quisiera también unir este tema a otro que aprendí hace poco en la iglesia a la que estamos yendo con mi esposa, que es Full Life, del pastor Pedro Villegas. Bueno, ya ustedes varios lo deben conocer. A esa iglesia fue un pastor mexicano que se llama Rodrigo Palmer hace poco. Y Rodrigo Palmer habló de la gloria de Dios. Él decía que la gracia de Dios la tenemos todos los que hemos recibido a Cristo, como ahorita lo dijo Jaimito. El favor de Dios, digamos que no me acuerdo las palabras exactas, pero el favor de Dios es como, ok, las personas que seguimos como los lineamientos que nos dejó Jesús, pero que la gloria de Dios es como el clímax de todo, es como el amanecer o como el atardecer, es como el maná y es lo máximo, el mayor como esplendor de Dios en todo momento y se da cuando uno respira 24/7 la palabra y cuando uno está en full comunión con Dios en todo momento. Entonces,
traigo esto a colación porque creo que para uno elegir un mentor, ese mentor debe estar en la gloria de Dios y debe ser visible esa gloria de Dios ante el resto de los humanos, por decirlo así. Y creo que para uno tener esa gloria de Dios, con todos estos capítulos que vimos de este libro, hay que estar como 100% y hacer, si cada capítulo tuviera un quiz, debe uno sacar 10 de 10 en calificación en cada capítulo para poder estar en esa gloria de Dios. Y sé que esa gloria de Dios, algunos de acá la tienen y se ve, y, y es muy rico poder hablar, comentarles, preguntarles cualquier cosa que uno tenga, tener esa confianza. Y bueno, ese era mi aporte que quería hacer esta noche. Ok. Jaime. Pues la verdad, yo quiero hacer honor también a la parte generacional. Al igual que Gio, yo tuve la oportunidad y de varios de los hombres de valor, yo tuve la oportunidad de nacer en un hogar muy bonito con una mamá y un papá espectacular. Cometieron errores, pero fueron más sus bendiciones. 62 años de casados, 10 hijos, 22 nietos, 10 bisnietos. Y yo creo que eso es poder uno llegar con las manos llenas delante del Padre. Con respecto a los coach, es fundamental. Uno necesita, uno es tan barato porque cree que invertir en uno es demasiado costoso. Uno perderse una charla de estas cada 8 días, sabiendo de que aquí nos dan tanta sabiduría a cero costo. Lo que le costó a Julio, Gio, Alfonso, Edmundo, Pedro, Juan, ¿sí me entiende? Mucho, ¿sí? Aquí se entrega a cero costo y no venimos y no nos reunimos, ¿sí? Entonces, pero bueno, pero uno debe tener un coach. Por ejemplo, para mí Gio en la parte de mi relación de familia es fundamental, ¿sí? Uno debe tener lo que dice Julito, un coach en finanzas, un coach de negocios, que de 1000 amigos uno sea tu confidente. Yo no tengo por qué estarle contando a todo el mundo mis cosas, pero si a uno en la persona, como decía Gio, que sea una persona que verdaderamente te pueda dar un feedback, ¿sí? Y te pueda dar un consejo sabio y te pueda decir, mira, mi opinión es esta, porque todos sabemos dar consejos, es lo más fácil que hay, ¿sí o no? Pero, pero consejos sabios y desde el amor, wow, son muy pocos los que dan consejos con amor y sobre todo con la experiencia, la trazabilidad de su vida, ¿no? Porque vale más el buen ejemplo que cualquier consejo, ¿no? Entonces, este libro, para mí, la verdad, de comienzo a fin, me perdí unos 3 capítulos, pero de verdad que vale la pena rumearlo porque muchas preguntas tenemos que contestar, hacérnoslas y contestarlas a conciencia. Me llevo, no, cosas muy buenas de este grupo. Y mire, uno es el promedio de las 5 personas que lo rodean, que le hablan al oído. Y nosotros tenemos un promedio muy bonito a diario con este grupo. Y la verdad es sensacional uno poder ir corrigiendo día a día todos esos pequeños errores que cometemos, ¿no? Entonces, espectacular. Para redondear el tema de palabras finales, la parte que me gustó mucho es que normalmente en cada momento, si nosotros hacemos un quiz en este momento y miramos qué le preocupa a cada uno de los hombres de valor, cada uno tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión de una venta, tiene que tomar una decisión de un negocio, tiene que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer en este momento. Y realmente por eso se necesita el tema de un mentor, porque si le hace, por más creyente que uno sea, puede equivocarse. De Uy, hecho, cuando se nos fue el internet, no, ahí estamos bien, ¿me se escuchan? Sí. frizó un pedacito nomás. Ok, pero entonces solamente para decirles que escuchaba mucho yo en los medios de comunicación, que he trabajado siempre en la radio y en la televisión con la agencia de publicidad y dentro de los medios,
una frase que era muy común y muy usual en Univisión, la escuché, en Caracol la escuchaba, que era hazle caso a tu corazón. Y yo decía, esa frase no tiene valor. Y hoy debo decirles que no tiene ningún valor ese hazle caso a tu corazón, porque Jeremías 17, 9 y 10 dicen lo siguiente: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones. Muy bueno ese versículo, fue uno de los que más me impactó dentro de las palabras finales de este libro. Así que, ¿quién más? O si no, pues ya Cerremos. cerramos. ¿Alguien más? No, solamente quería pedir oración por nuestros vecinos aquí en Brasil, toda la zona sur de Brasil, que tenemos muchísimos conocidos. El campo ha llegado a estar 15 metros bajo agua. Es decir, imagínense que 20 centímetros ya te hace flotar el auto. 20 centímetros de agua. Bueno, hay chacras, por ejemplo, campos en donde los eucaliptus, en las horquetas de a 15 metros han quedado animales atrapados allí arriba. Imagínense, ha perdido terribles pérdidas catastróficas. Han perdido, hoy todavía la ciudad de Porto Alegre está en el 80% bajo agua, había empezado a bajar la media histórica de la ciudad de Porto Alegre de la inundación más antigua era 4,70 metros, ha llegado a 5,33. Los dos estadios mundialistas que se jugaron el Mundial del 2014 están bajo agua, imagínense lo que es eso. Ya han muerto más de 300 personas y hay 200 desaparecidas, más de 2 millones de personas desplazadas. No para de llover, sigue lloviendo, así que pido oración por todos los hermanos de Brasil, sí, para que estemos orando. Realmente catastrófico. El Río Grande do Sul sería el estado más afectado en este momento y que linda acá con nuestro estado de Misiones. Lo que pasa es que Misiones no está tan bajo, no, donde estamos en Argentina, como lo está la zona de Porto Alegre cercano al mar. Wow. Gio, entonces nos despides en oración, ¿está bien? Padre, buenas noches, Señor. Buenas noches, Dios. Te queremos venir a decirte gracias, Señor, por tu presencia, por enseñarnos, por mentorearnos, Señor, por ser tú el mentor de los mentores, Señor. Por ti, Espíritu Santo, que eres el que nos orienta, nos guarda, nos guía. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que nos das. Padre, oramos en este momento, Señor, por la petición que le ha dado al Pastor Sergio, Dios. Oramos por estas familias, Señor, por todo esto que está pasando allí en Brasil, en Porto Alegre, Señor. Padre, aplaca este clima, Señor, allí, que puedan descender estas aguas, Señor, y que estas personas puedan empezar a recuperar, mi Dios, todas aquellas cosas que han perdido, Señor, sus hogares, y que puedan volver nuevamente a sus casas, Papá Dios. Gracias por cada uno de los hombres de valor que han estado esta noche aquí, por las enseñanzas y por todo lo que tú nos has traído a nuestro corazón, Señor. Permítenos ser dirigentes, ser generacionales, ser íntegros, Señor. Traer a nuestras vidas cada enseñanza, Señor, que tú nos has permitido aprender a través de este libro de liderazgo, Señor. Oramos en esta noche, bendiciéndonos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. 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 Bueno, Bueno, gracias para todos. Entonces, Gio, ¿me envías el video? sí, De ya hoy en te lo 8 días envío. presentamos el video, perfecto. Y Ya mismo presentamos te- también el de Julio, de hoy en 8 días. Julito, ¿está bien? Presentamos el tuyo también. El de la presidenta de la International Fellowship of Christian and Jews. ¿Está bien? Para hoy en Ok. 8 días. Si ¿Sí? tú lo ves prudente, dale, tranquilo. Sí, no, yo me encargo de traducírselo. ¿Ok? Bueno, ok. Bueno, un Listo, ya te abrazo lo para mando. todos. Ya Bueno, te lo mando. Muchas gracias. Que tengan Dios una te linda noche. bendiga. buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches para Ya, todos. Ya nos vemos, Nos Jaimillo. vemos a Nos todos. vemos.